Buenas tardes. Quería proponeros esta tarde una práctica propiamente meditativa, aunque utilicemos como puerta de entrada, la que hemos hecho en otras ocasiones, la imagen de la montaña. Una puerta de entrada juega justamente ese papel solo de introducirnos, de permitir pasar, y una vez que la hemos utilizado, ya nos vamos a olvidar de la imagen y nos vamos a centrar en el objetivo de esta práctica, que no es otro nada más que saborear la presencia consciente que somos, el silencio o la quietud. La puerta de entrada es esta imagen, la montaña. Cuando percibimos una montaña, lo que vemos ahí es lo que nos llama la atención, me parece que es su quietud, la consistencia quieta de la propia montaña, pero al mismo tiempo una realidad plenamente viva. Aquí tenéis en la imagen la montaña, el monte del Teide, en las Canarias, y la guía que yo voy a hacer para ir introduciéndonos en la práctica va a arrancar de ahí. Podéis utilizar esta imagen que tenéis aquí o podéis utilizar la imagen de cualquier montaña que os resulte familiar, que conozcáis, o incluso de una montaña que podéis crear con vuestra imaginación en este momento. En cualquier caso, a partir de esta puerta de entrada de la imagen, lo que buscamos es, trasladando la imagen a nosotros mismos, percibirnos como si fuéramos nosotros también una montaña completamente quieta, plenamente viva. Una persona que medita en ese momento de la práctica es como una montaña que respira. Así que iré haciendo la guía inicial como para entrar por esta puerta y luego nos quedaremos unos minutos en silencio en lo que ya es propiamente la práctica meditativa, saboreando la presencia consciente, el silencio y la quietud que somos. Y así empezamos. Puedes empezar, como siempre, llevando la atención a tu cuerpo. Nota simplemente cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Dentro de tu cuerpo, puedes llevar la atención ahora a la respiración. Y poco a poco puedes traer ante ti la imagen de una montaña. La montaña que se ofrece ahí, una montaña que tú conozcas y que te resulte familiar, o una montaña que en este momento puedas crear imaginativamente. Solo importa la imagen de una montaña ante ti en la que pones tu atención. Obsérvala. Observa su cumbre majestuosa, las laderas que descienden más o menos empinadas, todo el tronco de la montaña, toda su mole, todo su volumen, su cuerpo,
y la base de la montaña completamente enraizada en el suelo, en la tierra. Obsérvala. La montaña llama la atención por su estabilidad y su quietud, completamente quieta. Alrededor de la montaña puede pasar todo tipo de fenómenos atmosféricos. Hay viento, lluvia, niebla, relámpagos, truenos, rayos. Sin embargo, aun en medio de todo ese entorno, la montaña permanece completamente quieta, completamente estable. Obsérvala. Puedes observarla desde lejos o imaginativamente puedes acercarte a ella y observarla desde más cerca. Observa sobre todo su quietud. Y poco a poco ve trayendo la atención hacia tu persona, hacia ti. Imagina que tú eres también como esa montaña. Tu cabeza es la cumbre, la cima. Los brazos, las piernas son las laderas que descienden. Tu tronco es el cuerpo de la montaña. Tus pies son la base completamente enraizada en el suelo, en la tierra. Digamos que puedes visualizarte como una montaña que respira. Como la montaña, estás completamente quieto, quieta, pero plenamente vivo, viva. Y también como en el caso de la montaña, a tu alrededor pueden ocurrir todo tipo de fenómenos. Hay pensamientos, recuerdos, proyectos, preocupaciones, de todo tipo. Hay sentimientos, emociones, también de todo color. Pero más allá de todo ese entorno, más allá de todo ese movimiento mental y emocional, tú puedes permanecer en quietud. Lo que tú eres es quietud. Vamos a permanecer un tiempo justamente ahí, saboreando la quietud que somos. Como te das cuenta, se trata de solo estar. No busques nada, no pretendas nada, no quieras conseguir nada, ni llegar a ninguna parte, ni tener ningún tipo de experiencia. Sencillamente, déjate estar, solo estar. Si hay muchos despistes y te ayuda la imagen de la montaña, puedes volver a verte de nuevo a ti como una montaña
en quietud y estable. Y ahí permanecemos, en ese puro estar, solo estar, sin buscar nada más. Es un silencio sin contenidos, plenamente consciente. Solo ser, solo estar.
Meditar, así entendido como acabamos de hacer, significa, dicho en negativo, aprender a callar la mente pensante, ir silenciando la mente, con todo lo que luego eso conlleva, ¿no? Y formulado en sentido positivo, meditar significa entrar en conexión con eso que queda cuando la mente se calla. Eso que no podemos nombrar porque no es un objeto, pero eso que algo nos está diciendo que es lo que realmente somos y que a falta de un nombre preciso y adecuado nombramos como quietud, presencia consciente, silencio consciente. Eso que se verifica por ello mismo también. Bien, pues dicho esto, vamos a continuar con lo que habíamos denominado las trampas que nos engañan, que nos equivocan y que están en el origen de nuestros disfuncionamientos. Hacía unos encuentros cuando nos preguntábamos aquella cuestión básica, ¿no? Si estamos bien hechos, bien hechas, ¿por qué con tanta frecuencia funcionamos mal? ¿Por qué nos hacemos daño, nos hacemos sufrir a nosotros mismos y hacemos daño a los demás? En la respuesta a esta cuestión veíamos dos niveles. Desde el nivel psicológico la respuesta es: funcionamos mal porque desde el inicio de nuestra existencia han ocurrido algunos llamados genéricamente accidentes psicológicos que, bueno, tienen sus consecuencias en nuestro comportamiento de hoy en día, hasta que eso se va arreglando. Y desde el plano profundo espiritual respondíamos diciendo que nuestros disfuncionamientos obedecen a lo que llamamos una ignorancia original. Esa ignorancia original estaba constituida, según este esquema, puede haber otra forma de plantearla, por tres creencias básicas y al mismo tiempo profundamente erróneas. La primera creencia es la de absolutizar lo impermanente. La segunda creencia era vivir según el mecanismo del apego y del afán de control. Pues bien, la tercera creencia que nos quedaba por analizar justamente es esta, aquella creencia que nos identifica con la mente y que nos hace creer que somos la mente o simplemente lo que la mente piensa que somos. Por eso, con la práctica meditativa que acabamos de hacer, decía que el objetivo de la práctica es aprender a callar la mente para abrirnos a una comprensión mayor de lo que somos. Vamos a centrarnos, pues, en el estudio de esta tercera trampa. De entrada, desearía decir que lo que llamamos la identificación con la mente, de donde en mayor o menor medida yo creo que todos provenimos, implica la más grave consecuencia, es la ignorancia y el olvido de lo que realmente somos. Es decir, si yo me tomo por la mente y si yo me identifico con aquello que la mente piensa que soy, me estoy identificando con una herramienta, esta herramienta mental, ¿no? Y por tanto me estoy reduciendo y quedo ignorante de mí o de nuestra verdadera identidad. Lo que ocurre entonces es que identificamos nuestra identidad con lo que sería solo una identidad pensada, es decir, con un pensamiento, con aquello que nuestra mente piensa que somos. Llegamos al punto de caer como en esta contradicción, el hecho de que lo que solo constituye una herramienta, la mente, se erige, al identificarnos con ella, nada menos que en nuestra identidad. Fijaos hasta dónde tiene hondura esta trampa y esta confusión que en realidad ha permeado todo lo que podíamos llamar la cultura de Occidente. Muy tempranamente Boecio acuñó como una definición del ser humano esta frase que he querido poner ahí en latín. Boecio, en una afirmación que luego asumiría toda la filosofía escolástica también, ¿no? Definía al ser humano como rationalis nature individua substantia
es decir, como una sustancia ya automáticamente evoca algo delimitado, es decir, un objeto, una sustancia individual. Individual quiere decir aislada del resto, porque como en ella misma poseería todo lo necesario para autosustentarse, una sustancia individual de naturaleza racional. ¿Qué es lo que definía aquí esta pequeña sustancia pensada como un objeto separado? Lo que realmente la caracterizaba, según Boecio, era la racionalidad o la razón. Esta definición se hizo clásica y, como digo, en gran parte condicionó toda la evolución filosófica posterior. El ser humano, rationalis nature, individua substantia, una sustancia individual, separada, de naturaleza racional. En una expresión más vulgar, más común y por tanto más frecuente, es la que nos ha llevado a definirnos a los seres humanos como animales racionales. Lo cual tiene una parte de verdad. Tiene una parte de verdad porque no subrayaba algo que posteriormente sí que se subrayó, como nuestra diferencia radical con el mundo animal. No, seguimos siendo animales como ellos y estamos ahí en esa escala del proceso evolutivo desde la que podemos reconocer a los animales como antepasados nuestros, pero al fin y al cabo como seres más o menos familiares con nosotros. Sin embargo, la parte más errónea venía en el adjetivo. Al calificarnos como animales racionales, lo que parecía darse por supuesto es que el hecho que constituía nuestra identidad era solo la razón, es decir, la mente. Ahí se había producido, por tanto, ya de entrada la identificación con nuestra mente y la reducción de nuestra identidad a lo que he dicho antes, que es la identidad pensada. ¿Por qué nos identificamos con la mente? ¿Por qué el ser humano, la definición de Boecio puede tener 1500 años o poquito más, pero por qué hemos tendido siempre, desde el comienzo, desde que tenemos noticias, a identificarnos con la mente? Aquí hay un motivo primero que me parece sumamente poderoso y que no es otro nada más que la fascinación que produjo en el ser humano la emergencia de la mente. Yo a veces me gusta jugar con alguna fantasía, ¿no? Y en este campo me gusta jugar imaginándome qué le pasaría a aquel primer primate que un buen día cayó del árbol donde podía estar alimentándose o jugueteando y de pronto había emergido en él, gracias a la complejidad del cerebro, el inicio de una mente y con ella surgió la pregunta, ¿quién soy yo? Aquel primate se debió pegar un susto mortal. Un susto mortal porque de pronto, viviendo en una vida animal, luego diré que esto no fue la emergencia de la mente ningún retroceso, sino todo lo contrario. Pero viviendo la vida animal y, bueno, habituado a su hábitat y más o menos establecido confortablemente en él, de pronto emerge dentro de él una instancia que le lleva a preguntarse, ¿quién soy yo? Ineludiblemente con esa pregunta apareció una sensación de soledad. Yo, por si me pregunto por mí, por yo, estoy solo con respecto al conjunto. Una sensación de miedo, donde hay un yo separado y por tanto identificación con el yo, siempre habrá miedo, que soy yo, ¿no? Y de ansiedad. Ansiedad porque se impone también como un afán ansioso de encontrar una respuesta a esa pregunta que está quemando por dentro, ¿no? ¿Quién soy yo? El asunto es que en el momento en el que apareció la mente, es muy comprensible que el ser humano quedara fascinado por el nuevo poder que se hacía presente en él. Anda, puedo pensar. Si a eso unimos, como diré, a lo que me referiré enseguida, una característica básica de la mente que es la apropiación, su tendencia apropiadora, estaban puestas las condiciones no solo para idealizar la mente,
para colocarla en lo alto del pedestal, sino incluso para identificarnos con ella y para que ella pudiera hacer una lectura sobre nosotros que terminamos asumiendo como verdadera. Me detengo un poquito en esto. No sabemos a ciencia cierta cuándo se produjo aquella evolución en el ser humano, en la especie de los homínidos, por decir así, que culminó en la emergencia de la mente. Pero seguramente, siendo muy optimistas, no hace más de 100 años, lo cual es un suspiro si tenemos en cuenta que el universo conocido cuenta con aproximadamente 13.700 millones de años. Más aún, algunos historiadores que se han dedicado a investigar esta cuestión hablan de la emergencia de la mente, tal como podemos más o menos conocerla hoy, hace apenas 60.000 años. Por ejemplo, sabéis que estos historiadores hablan de las 3 grandes revoluciones en la historia de la humanidad. Hablan de la revolución cognitiva, justo con la emergencia de la mente, de la revolución agrícola, agraria, y de la revolución científica. Esta última tuvo lugar hace apenas 4 siglos, la revolución agrícola hace 10.000 años, con el paso del paleolítico al neolítico, y la revolución cognitiva, según estos estudiosos, hace solo unos 60.000 años. Vale. Esta emergencia de la mente aparece, al menos de trasfondo, en mitos como este del paraíso perdido. ¿Qué ocurre con el paraíso perdido? Al emerger la mente, aquellos primeros homínidos se dan cuenta de que han perdido, digamos, el paraíso animal, metafóricamente hablando, para entendernos, ¿no? Donde todo estaba más o menos para ellos organizado y hasta armoniosamente organizado, por más que tuvieran peleas y todo lo demás, ¿vale? Pero no había una capacidad de pensar tal como la conocemos nosotros, con lo cual todas estas preocupaciones o añadidos mentales les eran absolutamente desconocidos. Cuando emerge la mente, y con la mente emerge la consciencia del yo, y con la consciencia del yo emergen también los sentimientos de soledad, de miedo y de ansiedad, seguramente aquellos primeros humanos, por llamarlos así, se preguntaron: ¿y qué nos ha pasado? ¿Y qué hemos hecho? Y empezaron a elaborar mitos. Y uno de aquellos primeros mitos no es otro nada más que el mito del paraíso perdido. Y la conclusión de aquellos primeros humanos no varía mucho del modo de pensar de los bebés, de los niños pequeñitos entre nosotros. Así que no es raro que ellos pensaran: algo hemos debido hacer mal, somos culpables, un Dios nos ha castigado y nos ha expulsado del paraíso. Y a partir de ahí, en la historia de la humanidad, con frecuencia, esa pérdida del paraíso o esa llamada expulsión del paraíso se vio como algo negativo, castigo de un pecado por el que perdimos dones, se llamaba en filosofía escolástica dones preternaturales, que previamente hubiéramos poseído. En realidad no es así, no es así. Aquello que llamamos pérdida del paraíso en realidad no fue ninguna pérdida, fue un progreso, fue un salto cualitativo como no había ocurrido nunca otro de características similares. Porque la emergencia de la mente, como digo, no fue un retroceso, fue un avance. Por más que las consecuencias sentidas como dolor y sufrimiento por parte de aquellos primeros humanos les hicieran creer que habían perdido algo, pero sí, habían perdido simplemente el paraíso animal, pero habían conseguido dar un salto cualitativo en el proceso evolutivo hasta considerarse dotados de autoconsciencia. Esto para entender por qué la mente pudo fascinar a nuestros antepasados. Y decía que junto a la fascinación que produce la mente en aquellos primeros homínidos, se une también una característica típica mental, y esta es la apropiación. La mente tiende a apropiarse de todo lo que aparece ante ella. Entonces no es nada extraño, sino al revés, totalmente comprensible, que cuando la mente
con el soporte cerebral evolucionado, etc., cuando la mente se da cuenta de esto que llamamos consciencia, aquí hay consciencia, hay una capacidad de darse cuenta, la mente se lo apropie y la mente automáticamente diga, yo soy consciente. Ese día fue la fecha de nacimiento del yo. Ese día nació el yo. Del mismo modo que en la evolución del sujeto individual, ¿cuándo nace el yo en un niño pequeño? En un niño pequeño el yo nace el día en que ese niño dice mío. Se ha apropiado de algo. Al apropiarse de algo, automáticamente piensa en alguien que se ha apropiado de este algo. Ese es el nacimiento del yo. En el caso de la especie humana considerada en su conjunto, ocurre exactamente igual. Una vez que la mente se apropia de algo y la mente dice, tengo consciencia, haya nacido el yo. De la misma forma, por ejemplo, por poner un símil parecido, ¿no? La mente se da cuenta de que, bueno, parece que tenemos libertad, parece que podemos hacer una cosa y la contraria, etc. Una vez que la mente percibe que hay libertad, automáticamente se la apropia. Y en lugar de reconocer la libertad como lo que yo creo que es, ¿no? como una característica de lo real, al apropiársela, la mente dice, tengo libertad. Haya nacido el yo libre. Entonces el yo racional y el yo libre no es nada más que resultado de la naturaleza apropiadora de la mente. La mente se apropia de la consciencia y ese día, como vengo diciendo, nace el yo. A partir de ahí todo ya es consecuencia de la propia inercia mental y de aquella primera creencia que se instaló en los seres humanos. Los seres humanos empiezan a pensar a sí mismos como individuales, como personas separadas, como yoes separados, en un proceso que evidentemente luego recorrerá varios estadios, ¿no? No es lo mismo pensarse uno como individuo en un estadio de consciencia mágico, que en un estadio de consciencia mítico, que en un estadio de consciencia racional, etc. Hay muchos matices, muchas diferencias que habría que tener en cuenta. Pero todas ellas comparten un mismo denominador común. Es la creencia de que nuestra identidad viene dada por nuestra mente, que nos constituye en individuos particulares y separados. ¿Cuáles son las consecuencias de la identificación con la mente? Que sería otro modo de preguntarse por las características mentales. Fundamentalmente son, primero, la objetivación. Pensar es lo mismo que objetivar. Todo lo que es pensado se convierte en objeto. Por tanto, todo aquello a donde la mente se dirige lo va a convertir en objeto, prescindiendo de que lo sea o no lo sea. Yo tengo aquí un cuenco en la mano. Para pensar este cuenco tengo que objetivarlo, es decir, tengo que separarlo de mis manos, de un entorno determinado, e incluso más, al pensarlo creo que realmente él es algo separado. No se me ocurre pensar que la separación la produce mi mente porque en realidad los átomos de este cuenco son los mismos que los átomos de la mesa y los mismos que los átomos del techo. Pero mi mente solo ve lo que ella ve, es decir, la separación, un objeto separado. ¿Qué significa esto? Que aplicado a nosotros, la mente no puede vernos nada más que como objetos separados. ¿Eso significa que esa es nuestra verdad? En absoluto. Eso solo es la lectura mental que la mente hace de nosotros. Por tanto, lo que la mente nos devuelve o nos refleja no es nuestra identidad, es una identidad pensada, por tanto separada. Y otra característica de la mente que ya está dicha en lo anterior es la separatividad. Para la mente pensar es separar. Yo no puedo pensar este cuenco, decía, si no lo separo de mi mano, si no lo separo del entorno, si no lo separo de la mesa. Entonces, pensar exige poner límites, pensar es delimitar, y delimitar es idéntico a separar. En cuanto la mente, debido a su naturaleza separadora, piensa la realidad, ¿cómo la va a pensar? De una única manera, como una suma de objetos separados.
ahí nace también la dualidad, o si queréis el dualismo, porque todo es separado de todo. Digamos, metafóricamente hablando también, todo es dos. La unidad profunda de lo real, que es la auténticamente real, queda destrozada, entre comillas, debido a la naturaleza separadora de la mente. Aplicado todo eso a nosotros significa que desconectamos de nuestra identidad profunda, de aquello que nos hace ser uno, y nos percibimos como objetos, aunque seamos racionales, separados, como yoes separados. A mi modo de ver, esto constituye el pecado original, o si queréis, la ignorancia original. Es muy curioso, como sabéis, el pecado original en la tradición, en la mitología bíblica, por ejemplo, se entiende como aquel pecado por el que el ser humano desobedece a Dios y es la fuente de todas las calamidades. Sin embargo, en la propia historia cristiana ha habido místicos, por ejemplo, entre ellos el maestro Eckhart, en que siempre leyó el mito del pecado original, fuente de sufrimiento, como ignorancia original. Es original porque es el origen de toda nuestra confusión y sufrimiento, y es ignorancia porque nos toma por lo que no somos, olvidando lo que realmente somos. Así que yo creo que en la pista que ya ofreció el maestro Eckhart, sería bueno retraducir aquellos mitos primigenios, en este caso el mito bíblico, que habla de un pecado por el verdadero contenido. Se trata de una ignorancia. La mente nos fascinó de tal manera y nos redujo a su lectura que nos confundió, nos sumió en una ignorancia de la que nos está costando salir y de la que sí, ciertamente, ha habido hombres y mujeres a lo largo de toda la historia de nuestra humanidad que han logrado superarla. Son los que llamamos maestros, maestras, sabios, sabias. Pero mientras nosotros no la superemos, seguiremos esclavos de esa confusión y, por tanto, esclavos de las lecturas mentales. La conclusión primera, nos hemos reducido al ego. El ego no es nada más que el yo pensado, que luego podremos añadir más o menos características, pero estamos ahí. Y olvidamos algo desde aquella ignorancia original que ya debió olvidar el primer primate que se cayó del árbol muerto de miedo con la pregunta ¿quién soy yo? Olvidamos que la mente, por más que nos haya fascinado desde el comienzo, es solo un objeto, es solo una herramienta, pero no constituye nuestra identidad. La mente es algo que tenemos y esto es tan obvio, tan evidente, que hasta la podemos observar. Yo puedo observar mi mente a distancia, con lo cual eso me está diciendo, mi mente es un objeto que yo observo, mi mente no soy yo. Pero la inercia tiene tantísimo poder que volvemos una y otra vez a caer en aquella identificación errónea. La verdad es que la mente, siendo una herramienta preciosa, es solo una herramienta. La mente es algo que tenemos, pero lo que somos es consciencia. Esto hizo que confundiéramos algo de lo que vengo hablando en los últimos encuentros, ¿no? Y es que lo que solo es mente funcional, es decir, una herramienta, la convertimos en mente pensante, es decir, en la dueña de nuestra vida. La mente pensante, volveremos sobre ello más en los encuentros posteriores, la mente que elucubra, es la mente que parece que ha asumido el mando y nos da una lectura que creemos a pie juntilla nosotros. El error es un error de base. Esa mente pensante es una falsificación, porque la mente no es la dueña de nuestra persona, es una herramienta a nuestro servicio. De hecho, el ser humano solo va a empezar a salir del sufrimiento cuando no confunda la mente, que es funcional, con la mente pensante. Es decir, cuando logremos liberarnos de la mente pensante. ¿Qué ocurre en esa confusión? Algo muy simple, que convertimos a nuestro mejor servidor, que es la mente funcional, en nuestro peor tirano, que es la mente pensante o la mente que asume el mando. Recordéis aquel dicho, alguna vez lo he citado aquí, ¿no?
creo que es de una doctora americana, se llama la doctora Borisenko, Jan Borisenko. Ella dice: la mente es el mejor de los siervos y es el más cruel de los tiranos. Eso es lo que ocurre cuando nos identificamos con la mente, cuando la mente pensante asume el mando en nuestra vida. ¿Cuáles son los rasgos de esta mente pensante? A mí me parece que es importante tenerlos en claro para pillarnos a nosotros mismos a través de los síntomas. Cuando nos veamos funcionando mentalmente de alguna de las formas que voy a enumerar a continuación, tendríamos que pensar que quizá la mente se ha adueñado de nosotros. En Oriente, más en la tradición hindú, a la mente pensante se la ha llamado también la mente de mono. ¿Por qué? Porque igual que un mono está todo el rato saltando de una rama a otra, veis que un mono jamás suelta una rama de un árbol hasta que no tiene otra rama en la que poder agarrarse, porque si no se destrozaría del golpe, ¿no? Con la mente ocurre igual. La mente pensante siempre va a estar activada, siempre va a estar pensando, porque no puede dejar un pensamiento hasta que no tiene otro al que aferrarse, porque una mente pensante sin pensamientos no puede existir. Se quedaría desnuda, mostraría su vaciedad, mostraría que es solo un artilugio. Pues bien, esta mente pensante, que es la mente de mono y que es la que tantos problemas y tantos malestares nos provoca, ¿en qué se caracteriza? ¿Cuáles son los rasgos? Voy a tratar solo de enumerarlos para no pasarme tampoco del tiempo, aunque lo trate de controlar. En primer lugar, la mente pensante o mente de mono salta constantemente. Es un puro salto, fundamentalmente entre pasado y futuro, pero puro salto. Y basta observarlo un poquito para darnos cuenta de cómo una cosa nos lleva a otra, ¿no? Y ahora estoy viendo aquí a Chemi delante de mí, pero al verlo me hace pensar que el otro día estuvimos juntos, comimos no sé qué, aquella comida me hace pensar en qué comeré hoy, me hace pensar que antes de ir a comprar, me puede enloquecer y he hecho un recorrido breve, ¿no? Este salto constante es una característica de la mente pensante. Otra es su tendencia a girar siempre en torno a lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene lo que se conoce en neurología como rutas sinápticas, conexiones neurales. Y entonces la mente, el mono pensante tiende a recorrer siempre las mismas rutas. Camina por los mismos surcos, con lo cual los pensamientos son con frecuencia tan repetitivos, porque está siguiendo las direcciones habituales. Los pensamientos, la mente pensante opera así, se cuelan sin pedir permiso, son involuntarios y son automáticos. Son involuntarios, nadie elige cuál va a ser su próximo pensamiento. ¿Qué pensaré yo dentro de un rato? Tengo ni idea, se me van a dar hechos. Y son automáticos, vienen solos, no piden permiso, no te dicen, oye, que estoy a la puerta y voy a pensar. No, son automáticos. Depende de estos surcos, rutas sinápticas, redes neuronales, como las queréis llamar. En definitiva, también volveremos sobre esto a algún encuentro. No somos nosotros los que pensamos, aunque esto lo tengamos asumido por este carácter apropiador de la mente, que se apropia hasta la capacidad de pensar. Piensa nuestro cerebro. En realidad, si habláramos con rigor, tendríamos que decir piensa sin sujeto. Por ejemplo, cuando hablamos del latido de nuestro corazón, a nadie se le ocurre decir yo lato. Yo no lato, ¿qué coño voy a latir yo? Mi corazón late. ¿Y por qué, sin embargo, digo yo pienso? Yo no pienso, mi cerebro piensa. Cuando digo yo pienso es porque la mente se ha apropiado del pensamiento y se lo atribuye y me lo atribuye. Los pensamientos por eso se cuelan sin pedir permiso porque son involuntarios y automáticos. Un paso más. A poquito que analicemos también en nuestra propia existencia nos daremos cuenta de que lo que nos da miedo no es lo que nos pasa, sino lo que nuestra mente pensante dice acerca de lo que nos pasa. Pasa cualquier cosa, bien, puede ser de un color, de otro, más intensa, más liviana, pasa algo, hasta ahí no hay problema.
Pero en cuanto la mente se presenta y hace una interpretación de eso que ha pasado, esta interpretación a mí me puede pegar un susto de muerte. Porque entonces para mí lo que tiene peso ya no es lo que pasa, sino la interpretación que mi mente está haciendo de lo que pasa. Otra, el mono, la mente pensante, es sobre todo juez. Le encanta juzgar. Es como si estuviera instalada la mente pensante en un estrado, administrando justicia todo el rato. Pero claro, cuando un juez administra justicia tiene que tener un principio, una referencia, ¿no? Puede ser el Código de Derecho Penal o puede ser la Constitución, puede ser lo que sea. ¿Cuál es el principio que tiene en cuenta la mente pensante cuando emite un juicio? Es un principio, para ella, definitivo, es este. La realidad debe responder a mis expectativas. La realidad tiene que responder a lo que yo espero. Entonces, cuando la realidad responde a lo que la mente espera, la mente se pone contenta, se siente satisfecha y el yo se siente hasta feliz. Pero en cuanto la realidad no responde a las expectativas, que sucede con mucha frecuencia, cuando la realidad frustra a la mente, ahí aparece el mono airado. Ahí aparece la mente que grita, que patalea, que se rebota y que genera sufrimiento. Más características de la mente pensante. La mente pensante tiende a perpetuar y a cronificar las emociones. Este es el resultado de la rumiación y por eso la rumiación hace tanto daño y los psicólogos son testigos de que con frecuencia es más peligroso el mecanismo de la rumiación que el problema de base que la persona pueda tener. Porque al rumiar, lo que era un sufrimiento puntual, lo prolongamos y lo podemos cronificar. Lo hacemos un hábito ya. La mente pensante también tiene una facilidad enorme para generar culpa y justificación, que aunque parezcan casi como contradictorios, pueden convivir. La mente puede culparme, en nombre, diría Freud, del superyo, de aquellos aprendizajes internalizados desde la infancia como la voz de mi papá que me exige, y al mismo tiempo la mente puede justificarme. Para liberarme de mi malestar y de mi culpa, busco razones peregrinas con tal de darme la razón a mí, aunque sea a costa de culpar a otro. La mente pensante es la gran hipnotizadora, porque creemos que la realidad es como ella la ve. Es mentira. La mente ve solo una realidad que ella previamente ha interpretado o ha modulado. Pero como yo creo que la realidad es lo que mi mente me muestra, termino hipnotizado por ella. Por eso que hasta que no hay una comprensión profunda de lo que somos, un despertar, como le queramos llamar, somos seres hipnotizados. Como he repetido varias veces, la mente se define también por el mecanismo de la apropiación. Por tanto, el yo pensado, el ego, también se creerá existir porque se apropia cada vez de más cosas. El yo, el ego, es vacío, no tiene consistencia propia, entonces necesita cargarse como un parásito, como el móvil cuando se queda sin batería, para poder tener la sensación de vivir. Es el mecanismo de la apropiación. Y finalmente, yo creo que este condensa todos los anteriores y nos muestra la gravedad, ¿no?, de este mecanismo, es que la mente termina erigiéndose en nuestra persona. Es decir, nos hace reducirnos a ella, identificarnos con ella, y entonces nos está robando nada menos que nuestra identidad. Nos olvidamos de lo que somos y empezamos a creer y a funcionar como si fuéramos lo que la mente nos dice. Nos hemos reducido, perdón por la expresión y con perdón de los monos también, nos hemos reducido a un mono pensante, un animal racional, un mono individual separado que de pronto tiene una mente capaz de pensar, que se cree al pie de la letra lo que la mente le dice. La mente apropiadora nos ha robado la identidad y hemos terminado en la mayor confusión con todo el sufrimiento que eso genera. El hecho de pensar no es crear nada nuevo. La creatividad nunca viene del pensamiento.
La mente no es creativa. Pensar es barajar interpretaciones que hemos aprendido de otros. Lo que hemos escuchado de niños, lo que hemos ido leyendo, lo que hemos ido estudiando, son como, eso es, interpretaciones. Entonces, cuando yo me pongo muy sesudo y quiero pensar, únicamente pensar desde la mente, ¿qué hago? Barajar esas interpretaciones que tengo almacenadas y si no irme a una biblioteca o ahora irme a Internet o a Wikipedia y acumular más informaciones y barajarlas. ¿Qué significa esto? Una persona erudita no es una persona sabia. Una persona erudita es una persona que tiene muchas cartas, si me apuréis hasta muchas barajas, y entonces tiene mucha posibilidad de barajar y baraja tantas cartas, tantas interpretaciones, que el resultado es una enorme erudición, pero que no tiene por qué ser sabiduría. Sabemos que nuestro cerebro, como consecuencia de todo esto, es una fábrica de churros. Esta metáfora me gusta mucho, pero la explicaré otro día, hoy tenemos poco tiempo. Es al mismo tiempo una fábrica de creencias. Lo que llamamos creencias, por más sagradas que nos parezcan, no pueden ser sino construcciones mentales, constructos mentales, porque la creencia es hija de la mente, la produce la mente. Hasta incluso si alguien dijera, no, es que lo que yo creo me ha sido revelado por Dios, es algo que ha caído del cielo. Eso mismo está siendo otra construcción mental. Tu mente te dice eso, te construye eso. En definitiva, la mente es una fábrica de preocupaciones. Moraleja, si yo vivo identificado con la mente, tomaré las creencias como verdad, cuando no es así, y tomaré todo lo que mi mente me dice como preocupaciones, que tampoco es así. Insisto, toda creencia, da igual que sea religiosa o atea, política o filosófica, ideológica de cualquier tipo, toda creencia es solo una construcción mental y no tiene otro valor. Pero conlleva algo grave. De esto me parece que en encuentros posteriores volveremos sobre ello. Y es que cuando me identifico con una creencia, me estoy cerrando a la verdad. Porque como ya previamente creo que la verdad es lo que mi creencia me dice, no puedo mirar más allá de la creencia. Si ya tengo la verdad, ¿qué más necesito mirar? Esa es la imagen de las anteojeras. Una creencia siempre, sea la que sea, una creencia, si yo tomo la creencia como un mapa, no pasa nada. Si yo tomo la creencia como una construcción mental, la relativizaré. Pero si yo la absolutizo porque me identifico con ella, se convierte en un obstáculo serio para poder abrirme a la verdad. Y aquí hay una anécdota típica que quiero resumir brevemente. Sabéis que en una ocasión, cuando Galileo, como consecuencia de negar el geocentrismo y afirmar que la Tierra giraba en torno al Sol, fue sometido a una especie de proceso llevado a cabo por una comisión de cardenales. En aquel proceso, al que quiera aludir esa imagen que tenéis delante, viendo que no había forma de convencerlos, Galileo le dijo al cardenal que presidía la comisión que por favor mirara por el telescopio y él mismo comprobara cómo los astros giraban alrededor del Sol. Y de una forma contundente y un tanto chulesca, el cardenal contestó: yo no necesito mirar por ningún lado, yo sé bien cómo son las cosas. Como os dais cuenta, la creencia no indaga, la creencia no se cuestiona, la creencia pontifica. Porque claro, una vez que yo la creencia le he identificado con la verdad, digo, la verdad es esta, ¿qué necesidad tengo de mirar nada, absolutamente nada más? Por eso es totalmente cierto el dicho de que solo el que no sabe mira. Solo el que reconoce su no saber, solo el que reconoce que su creencia es solo un punto de vista, está disponible y abierto para indagar, para mirar. Y entonces se produce una cosa preciosa. El abandono de la creencia, de cualquier creencia, nos deja un corazón vaciado de sí mismo, de nosotros mismos, y un corazón vaciado de sí mismo es abierto y capaz de acogerlo todo. Ojo,
No digo capaz de creerse todo de una forma crédula, no. No podemos renunciar nunca, veremos en su momento, a la lucidez crítica, al espíritu crítico. Pero sí que estamos en una actitud humilde de apertura y de poder acoger. Por tanto, todo se ventila en la relación que mantengo por mi mente. Mientras yo esté identificado con mi mente, el resultado es el que acabo de describir. Solo cuando tomo distancia de la mente, ahí empieza un camino de liberación. Por eso para mí, quizá proyecto también aquí algo de mi propia historia, esto constituye un punto de inflexión decisivo. Es cuando podemos hacer experiencia en nosotros de estos dos lugares que ya hemos nombrado en encuentros anteriores. El lugar de la mente pensante y el lugar del testigo que observa la mente. Una vez que hacemos experiencia de este doble lugar, relativizamos todo lo que es nuestra mente y pensamiento, porque ha crecido una distancia que tomamos de ella y que nos permite no identificarnos con ella. De hecho, es así. Si en nosotros solo hubiera pensamientos, es decir, solo hubiera mente, ni siquiera sabríamos que estábamos pensando. ¿Por qué yo sé que estoy pensando? Porque hay en mí otra instancia, atención, consciencia, testigo, que se da cuenta de que estoy pensando. En definitiva, este sería un poco el recorrido de nuestra identidad. Homo sapiens es un animal que sabe, un mono que sabe. Hay un paso grande cuando aparece el Homo sapiens sapiens. Es el hombre, el ser, que sabe, ya es consciente de que sabe. Y la etapa siguiente sería la del testigo, donde no solo sé que sé, sino que observo lo que mi mente cuenta, lo que mi mente me dice. Por eso, este punto de inflexión significa darnos, o caer, reconocer que anterior a toda actividad mental, en nosotros siempre hay algo que se da cuenta. Eso que se da cuenta es lo que llamamos testigo y que nos aproxima enormemente a nuestra verdadera identidad. El observador, el testigo, eso que se da cuenta, eso es el lugar de la sabiduría donde podemos anclarnos y desde el que podemos liberarnos de esta esclavitud a la que nos sometió nuestra fascinación por la mente. Y liberarnos de esa esclavitud significa liberarnos también de la confusión y del sufrimiento en toda su amplitud que de ella se deriva. Pues muchas gracias. Buenas tardes.